Bueno, algunos de vosotros me habéis pedido que haga un repaso, digamos, desde el punto de vista de análisis fundamental de los mercados. Se acaba rápido, ¿eh? Horroroso. Solo hay algún dato por ahí que ha salido un poco menos malo de lo previsto. Fijaros que, bueno, por supuesto, trade balance en balanza comercial en la Unión Europea pues se ha reducido desde los 28.000 eh, millones en marzo a los 2.900 en, en abril. Los activos de reserva cayeron, estos son datos del lunes, cayeron en 15.000. Hubo una pequeña sorpresa positiva en cuanto al índice de compras del índice manufacturero en Nueva York. Pero digamos, los datos importantes, fijaros, por ejemplo, un indicador muy relevante del sentimiento de mercado, ¿no? Como por ejemplo la gente que compra, extranjera que compra bonos en Estados Unidos, ha caído prácticamente en 100.000 millones del mes de marzo al mes de abril. Cómo se ha reducido los flujos de capitales a Estados Unidos aproximadamente en 200.000 millones. Cómo de alguna manera, se están haciendo muchas menos transacciones a largo plazo. Bueno, en la Unión Europea los datos que salieron el martes pues verdaderamente reflejan un escenario bastante confuso. Fijaros cómo el índice de coste laboral y el índice de salarios subieron por encima del mes anterior. Aquí nos está diciendo algo muy curioso el mercado. Probablemente se haya perdido trabajo, pero el trabajo que ahí queda está costando más, ¿no? Esto es un poco lo que nos está midiendo, más que lo previsto. Fijaros que prácticamente un punto más de lo previsto. Vamos a ver qué pasa. Como veis, por ejemplo, las letras del Tesoro en España siguieron cayendo en rentabilidad. Fijaros en el dato de ventas, el que ha movido los mercados al alza estos días, pues es el dato de mayo de ventas en minoristas en Estados Unidos. Ese ha sido bueno, pero es un dato un poco falso, ¿no? Ya se esperaba que fuera positivo de un 5,5, porque estamos comparando mayo con abril. En mayo la mitad de la economía de Estados Unidos está abierta, venimos de un -15. En lo que hay que fijarse es en el año sobre año. Fijaros que aquí seguimos en un -6 comparado con el año anterior, una economía tan consumista como Estados Unidos, ¿no? Como vemos, pues esto se refleja en estos datos, ¿no? Bueno, son datos menores, los del Readbook, etcétera. Lo que es la utilización de la capacidad industrial, que también es muy importante en Estados Unidos, fijaros, 64,8 contra una previsión de 66,9. En mayo la economía estaba bastante más abierta que en abril y solo se recuperó un 0,8% de utilización de la capacidad industrial. Algo similar se puede decir del dato de producción industrial, que se esperaba que fuera un poquito mejor. Bueno, sin muchos más cambios en los datos que se publicarán. Fijaros en el stock de barriles de petróleo. Parece ser que se ha ido dando salida. Eso es una de las buenas noticias de las últimas semanas. Se ha ido dando salida al stock. Y los datos que se han publicado hasta la hora que estoy haciendo este vídeo, pues como veis también no han sido especialmente buenos. Tenemos el IPC en la zona, en Europa pues en el 0%, vamos a la deflación si no pasa algo muy raro. El índice de construcción mes sobre mes, abril contra marzo, ha seguido cayendo. Tenemos, por tanto, datos verdaderamente complicados. Bueno, ahí hay un desglose de los datos de inflación, que en general son muy bajos. Fijaros también el tema de los datos hipotecarios, como las tasas hipotecarias siguen cayendo un poquito en Europa. Y datos importantes también los permisos de construcción en Estados Unidos en mayo, que se situaron por debajo un poquito de lo previsto. Os cuenta que se paró mucha producción y muchos permisos en el mes de abril y aunque se ha recuperado efectivamente no ha llegado a lo previsto. Lo mismo con el housing starts y como vemos, bueno, estos son datos de petróleo y hemos comentado que los datos son en general mejor.
Entonces, como veis, si uno me dijera por qué el mercado ha rebotado eh, 5, un 10% desde la caída que tuvo el viernes pasado y el jueves pasado, pues yo os diría, pues prácticamente ni idea. Los datos son básicamente malos, en algunos casos que no están ahí puestos por países todavía peor. El jueves, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues el jueves vamos a ver sobre todo los datos de comercio exterior en algunos países como España. Hay subastas de bonos en España mañana. Mucho cuidado con eso. Ha habido algún tensionamiento. Y el dato básico de mañana y de probablemente toda la semana es el dato de las peticiones de desempleo. ¿Qué puede pasar? Pues hombre, pues con la reapertura de la economía se espera un dato, como veis ahí, ya mejorando 19.800, 19.800.000. Bueno, yo qué sé, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y el Initial Jobless Claims en 1.300.000. Es muy difícil de saber lo que va a pasar por por el gran movimiento que sufre todo este mercado del empleo, que es muy dinámico en Estados Unidos. Yo apuesto que un dato por debajo del millón de Initial Job Claims provocará una subida bursátil bastante considerable. Si está por encima del millón y medio, provocará una bajada considerable. Se esperan también los leading indicators, indicador importante que debería subir en mayo, dado que abril fue un periodo de bastante cierre. Y en los datos del viernes importantes, pues como veis, no hay gran cosa salvo lo que se va a publicar de cuenta corriente y poco más. ¿Qué es lo que preocupa a los mercados? A mí personalmente y a los mercados, pues el rebrote en China y el rebrote en zonas próximas a California que hay ahora mismo en Estados Unidos. El rebrote de Arizona, por ejemplo, es un dato a tener muy en cuenta porque podría provocar a medio y largo plazo problemas en una zona que es un pulmón importante de Estados Unidos. Yo sinceramente creo que el mercado está demasiado positivo para los datos que está recibiendo.